La historia de cómo se descubren los fármacos contra el cáncer no es solo ciencia, ¿saben? Es en realidad la crónica de una verdadera revolución. Un viaje que nos ha llevado de usar venenos que arrasaban con todo a diseñar misiles moleculares guiados por GPS. Vamos a ver cómo fue que pasó todo esto. Para entender a dónde vamos, primero tenemos que responder una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cómo se hacen realmente estos medicamentos? Y olvídense de esa imagen de un científico mezclando químicos de colores al azar. El proceso, la verdad, ha cambiado por completo. Y aquí está el corazón de toda esta historia. El cambio brutal de un enfoque de fuerza bruta a uno de precisión milimétrica. Piénselo así. Es la diferencia entre bombardear toda una ciudad para darle a un solo objetivo y usar un rayo láser para apuntarle justo a la falla exacta que está causando el cáncer. Bueno, arranquemos nuestro viaje justo después de la Segunda Guerra Mundial. Una era donde las herramientas para combatir el cáncer eran, por decirlo de una forma suave, bastante primitivas. Suena increíble, pero los primeros fármacos contra el cáncer se descubrieron casi de casualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que la mostaza nitrogenada, que era un arma química, también mataba las células de los tumores. Este hallazgo, totalmente inesperado, desató una búsqueda masiva, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que funcionara. A este método se le llamaba cribado empírico. Y era literalmente como buscar una aguja en un pajar, pero peor, era buscarla sin siquiera saber cómo se veía la aguja. O sea, probaban absolutamente todo lo que se les cruzaba, esperando que por pura suerte algo funcionara. Y bueno, esta era la cruda realidad de la quimioterapia de antes. Esos fármacos no eran para nada selectivos. Eran venenos que arrasaban con todas las células que crecían rápido, las buenas y las malas. El objetivo era súper simple y a la vez aterrador. Encontrar una dosis que matara al tumor antes de que matara al paciente. Un equilibrio de terror, ¿verdad? Pero entonces llegaron los años 90 y ¡pum! Todo cambió. Y no fue solo un nuevo fármaco o una técnica un poco mejor. No. Fue una revolución total en la forma en que entendíamos qué era el cáncer. Y aquí está el gran cambio de paradigma. Los científicos por fin entendieron que, por ejemplo, el cáncer de pulmón no era una sola cosa. En realidad, era como un paraguas que cubría un montón de enfermedades moleculares distintas, y cada una estaba causada por una falla genética muy específica. Y a esa falla genética clave le pusieron un nombre, la mutación driver, o sea, la que lo impulsa todo. Piénsenlo como si fuera el interruptor de encendido del cáncer. La lógica detrás de esto era simple pero revolucionaria. Si logras encontrar ese interruptor y apagarlo, puedes detener el tumor. De repente ya no estaban disparando a ciegas, ahora tenían un blanco claro. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el ejemplo perfecto. No es una sola enfermedad. Para un 15% de los pacientes, el culpable es una mutación en un gen llamado EGFR. Para otro 25% es otro gen, el KRAS. Cada subtipo genético es, en el fondo, una enfermedad distinta que necesita un tratamiento distinto. Así que el proceso moderno se volvió mucho, pero mucho más lógico. Primero, se buscan mutaciones que se repitan una y otra vez en un tipo de cáncer. Luego, usan herramientas súper avanzadas como CRISPR para, digamos, apagar ese gen sospechoso en el laboratorio. Si al hacer eso las células cancerosas se mueren, ¡bingo! Acaban de validar un blanco perfecto para un nuevo fármaco. Ok, entonces ya tenemos el blanco. Ahora sí, empieza la verdadera cacería. Encontrar la molécula, esa bala mágica que pueda neutralizarlo. Para esta cacería, los investigadores tienen básicamente dos grandes arsenales. Por un lado está la naturaleza, una fuente increíble de moléculas complejas y potentes, pero que a menudo son un dolor de cabeza para producir en masa. Por otro lado están las bibliotecas sintéticas, millones de compuestos creados en laboratorio, fáciles de modificar, pero a veces, seamos honestos, les falta la creatividad de la evolución. Y aquí es donde la cosa se pone súper tecnológica con el cribado de alto rendimiento. Primero, se diseña una prueba muy ingeniosa, un ensayo, donde si un compuesto se une al blanco, se produce una señal, como un destello de luz. Luego, ejércitos de robots se ponen a trabajar sin parar, probando millones de compuestos. Los poquitos que logran ese destello, esos son los primeros hits, los primeros candidatos prometedores. Pero claro, la ciencia nunca se queda quieta. Los investigadores están constantemente desarrollando estrategias más y más ingeniosas para atacar al cáncer, enfrentando desafíos que antes se consideraban imposibles. Un ejemplo brillante de esto son los conjugados anticuerpo fármaco, o ADCs. Imaginen un misil teledirigido.
Se toma una toxina potentísima, demasiado peligrosa para usarla sola, y se le pega un anticuerpo que funciona como un sistema de guía. Este anticuerpo solo reconoce a las células cancerosas, así que entrega su carga mortal directamente al tumor, minimizando el daño a las células sanas. Es increíblemente preciso. Luego tenemos esta otra idea que es pura genialidad, la letalidad sintética, una estrategia súper astuta. A ver, imaginen que las células sanas tienen dos sistemas de respaldo, el gen A y el gen B. Muchas células cancerosas por una mutación ya perdieron el gen A, pero siguen vivas gracias al gen B. ¿Y cuál es la estrategia? Crear un fármaco que bloquee específicamente el gen B. A las células sanas no les afecta porque todavía tienen el gen A, pero para las células cancerosas es jaque mate. Claro que, a pesar de estos avances, todavía quedan enemigos formidables. Son los llamados blancos no farmacables, los más buscados en la oncología. Proteínas como RAS o CEMI-C, que por su estructura son como resbaladizas, han desafiado a los científicos durante décadas. Son, básicamente, el santo grial de la investigación. Y hay otro gran desafío, la resistencia. Porque incluso cuando un fármaco funciona, el cáncer es un enemigo muy astuto. Puede mutar y encontrar una nueva forma de crecer, volviéndose inmune al tratamiento. Es una carrera armamentista constante, donde los científicos tienen que desarrollar fármacos de segunda y tercera generación solo para mantenerse un paso adelante. Y finalmente vamos a ver el largo y súper difícil camino que transforma a un prometedor acierto de laboratorio en un medicamento de verdad, uno que llega a los pacientes. Aquí es crucial distinguir entre un acierto y un compuesto líder. Un acierto es solo la chispa inicial y a menudo su potencia es débil. En cambio, un compuesto líder ya es esa chispa convertida en fuego. Es una versión optimizada por los químicos que es entre 100 y 1000 veces más potente. Pero ojo, que la potencia bruta no lo es todo. El compuesto tiene que tener las propiedades farmacológicas correctas. Tiene que poder ser absorbido por el cuerpo, sobrevivir el tiempo suficiente para actuar, llegar al tumor y, sobre todo, ser seguro. La lista de requisitos es tan pero tan exigente que la gran mayoría de candidatos se quedan por el camino. Como lo resume una de nuestras fuentes, este proceso sigue siendo una aventura arriesgada e impredecible. Por cada éxito que llega a la clínica, hay miles de fracasos que se quedaron en el laboratorio. Es un verdadero testimonio de la perseverancia científica. Y todo esto nos deja con la gran pregunta. Hemos viajado desde los venenos indiscriminados hasta los misiles de precisión molecular. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a convertir el cáncer en una enfermedad crónica y manejable, o quizá algún día en una enfermedad curable. La cacería continúa.